El parágrafo 186 es un parágrafo corto, un parágrafo importante que da transición al 187, donde me parece que se resuelve finalmente este problema de la sociedad civil, que consiste, como lo plantea el 184, en la oposición de los dos principios, en la independencia con la que funcionan, con la que operan en la sociedad civil los dos principios del concepto, lo particular y lo universal. En el parágrafo 185, esa independencia de lo particular con respecto a lo universal se ve como una forma de libertinaje. Como ustedes lo recuerdan, dice Hegel, en ese libertinaje la sociedad civil muestra su espectáculo de miseria y corrupción física y ética. Pues bien, el parágrafo 186 ya nos anuncia que esa corrupción y esa radicalización de la particularidad no tiene por qué ser el destino de la sociedad civil y que al contrario, la sociedad civil va a tender hacia la armonía de lo particular con lo universal. Así comienza el parágrafo 186. Dice Hegel allí, pero el principio de la particularidad, precisamente porque se desarrolla hacia la totalidad, pasa a la universalidad, en la cual tiene exclusivamente su verdad y el derecho de su realidad positiva. Entonces, aquí ya está, a la altura del 186, la dinámica y la dialéctica completa que tiene lugar en la sociedad civil, que comienza, como vimos en los primeros parágrafos, trayendo a la luz el principio de la particularidad, que fue por completo desconocido en el mundo antiguo. Continúa con una radicalización de ese principio de la particularidad de manera escindida, ¿verdad? Sin entrar en armonía con la universalidad, hasta desembocar en ese espectáculo de libertinaje y corrupción, como lo llama Hegel en el 185. Pero, dice Hegel, por su vocación hacia la totalidad, es decir, por su vocación hacia el concepto, por la dinámica del concepto que está empujando por detrás todo este desarrollo, la particularidad va a ponerse de nuevo en sintonía con lo universal. Se desarrolla hacia la universalidad. Y esa, en efecto, va a ser el movimiento definitivo que va a culminar en la sociedad civil y que en últimas va a dar el paso ya hacia el estado ético, ¿no? Para Hegel, pues, era necesario que ese principio de la particularidad se mostrara escindido, separado, se autonomizara, ¿verdad? Llegara hasta sus últimas consecuencias en ese desarrollo, pero en últimas, dice Hegel, todo esto tiende en últimas a desarrollar la totalidad, de manera que lo universal vuelve y se pone en sintonía con lo particular. Sigue diciendo el parágrafo, esta unidad, que a causa de la independencia de ambos principios no es todavía identidad ética, no existe por eso como libertad, sino como necesidad. Simplifico aquí el parágrafo, hay otras cosas allí, pero lo esencial está aquí, ¿no? Entonces, la sociedad civil va a lograr una especie de unidad y de armonía entre lo particular y lo universal. Y sin embargo, señala Hegel aquí claramente, esa unidad que se logra al interior de la sociedad civil no es todavía la identidad ética que solo va a ser posible en el Estado. Es decir, no va a alcanzar plenamente la vida del concepto que en su genuina existencia solo va a desplegarse en las comunidades de tipo ético superior como son las del Estado. La sociedad civil, sin embargo, alcanza una unidad. No mantiene esos dos principios independientes y supera la forma del libertinaje. Logra una forma de unidad, pero como esa unidad no es aún la unidad del concepto, Hegel se atreve a decir, eso todavía no es la libertad, sino es una unidad que se logra por la necesidad, diríamos, por la necesidad de los particulares, ¿verdad?, de realizar en medio de sus intercambios y sus transacciones formas de lo universal. Y esa es la dinámica de la sociedad civil, ya lo hemos dicho, ¿no? Persiguiendo sus propios fines particulares. Los individuos van a ir desarrollando formas autónomas, ¿verdad? Supraindividuales, ¿verdad? El trabajo, el derecho, sistemas normativos que en últimas terminan ganando una autonomía más allá de los individuos y que ya son
representaciones de lo universal. Pero ese universal, repito aquí, solo surge de la necesidad de los individuos de garantizar la satisfacción de sus fines particulares. Entonces, aquí está, digamos, podríamos utilizar ese símil que usa Hegel en otro contexto para decir, aquí está la astucia de la razón, ¿no? La astucia de la razón en este contexto de la sociedad civil consiste en que el concepto es capaz de desplegar su forma universal y con ello todos sus elementos, ¿verdad? A través de unos individuos que sin embargo no saben nada del concepto. Los individuos persiguiendo sus propios fines universales terminan haciéndole el juego a lo universal del concepto en la medida en que para la consecución de esos propósitos solo individuales se ven en la necesidad de instaurar sistemas normativos que ya son de carácter supraindividual. Repito, el derecho, las lógicas del trabajo, las formas de asociación que Hegel va a llamar las corporaciones, etc. Esas son formas a través, digamos, en las cuales se va formando lo universal, se va consolidando lo universal, se va configurando en el ejercicio de individuos que siguen manteniendo una visión plenamente egoísta. Entonces, este parágrafo 186 nos muestra eso, ¿no? Cómo el principio de la particularidad en su desarrollo va a pasar hacia lo universal y va a desarrollar una unidad y una armonía que no es aún la unidad ética. Este esfuerzo, diríamos, ese proceso es un proceso largo, por supuesto. Históricamente aconteció durante siglos, ¿no? Históricamente tiene una extensión que corresponde con la formación de los estados modernos, ¿no? A lo largo del desarrollo de las comunidades humanas de Occidente, Hegel verifica ese proceso por el cual fueron surgiendo formas universales a partir de la persecución de fines individuales, ¿no? Eso es lo que él va a llamar en el parágrafo 187 el trabajo de la cultura, pero eso será tema del siguiente video.